Hay algo en tu interior que no puedes explicar. Lo has sentido desde hace tiempo, pero no sabías qué significaba. A veces, piensas que es solo una coincidencia. Otras veces sientes que no perteneces a este mundo. Pero, ¿y si te dijera que esto no es casualidad? ¿Y si tu vida tiene un propósito mayor de lo que imaginas? Hay señales que no puedes ignorar, porque son la confirmación de que has sido elegido por Dios. Y hoy las descubrirás. Muchos creen que ser elegido significa tener una vida fácil, llena de bendiciones y sin dificultades. Pero la verdad es otra. Los que han sido llamados por Dios atraviesan un camino de pruebas, sacrificio y transformación. Si alguna vez te has sentido diferente, si el mundo parece rechazarte sin razón o si dentro de ti arde un fuego inexplicable, entonces presta atención. Estas pueden ser las señales de que tu destino está marcado por Dios. El mundo no entiende a los elegidos. Es más, los rechaza. No encajan en los moldes establecidos, no siguen la corriente. Y por eso, muchas veces, sienten que caminan solos. Pero no están solos. Hay una razón detrás de cada prueba, de cada obstáculo y de cada experiencia que han vivido. Nada es casualidad. Dios ha estado moldeándote para algo más grande. Y hoy, por fin, lo comprenderás. ¿Estás listo para descubrir si has sido elegido? ¿Para entender por qué tu vida ha sido diferente a la de los demás? No te adelantaré nada más. Lo que viene a continuación cambiará tu perspectiva para siempre. Pero solo si estás dispuesto a ver la verdad. Desde tiempos antiguos, la humanidad ha buscado respuestas sobre su propósito en la vida. Algunos caminan sin rumbo, mientras que otros sienten un llamado inexplicable que los empuja hacia algo mayor. Pero, ¿qué significa realmente ser elegido por Dios? Muchos creen que es un título de privilegio, cuando en realidad es una responsabilidad sagrada que conlleva sacrificios, pruebas y un proceso profundo de transformación espiritual. Ser elegido no significa tener una vida sin dificultades. Al contrario, los elegidos suelen experimentar desafíos más intensos que el resto. Moisés, David, José y tantos otros personajes bíblicos fueron forjados en el crisol del sufrimiento antes de poder cumplir su misión. Dios no elige a los más fuertes ni a los más preparados. Él llama a quienes están dispuestos a crecer, a resistir y a ser moldeados por su voluntad divina. El primer indicio de que alguien ha sido elegido es la sensación de que su vida tiene un propósito más grande. Desde temprana edad, muchos sienten un impulso interno de cuestionar, de buscar respuestas más allá de lo que el mundo ofrece. No se conforman con lo superficial, sino que anhelan profundidad, buscan señales que les confirmen su destino y se enfrentan a constantes pruebas que ponen a prueba su fe y su determinación. El camino de los elegidos no es fácil. A menudo experimentan aislamiento, incomprensión y rechazo, incluso por parte de sus seres queridos. No encajan en los moldes preestablecidos de la sociedad porque su espíritu está destinado a algo mayor. Jesús mismo advirtió que el mundo rechaza a aquellos que han sido llamados a una misión divina. Y sin embargo, es en ese rechazo donde se forja su fortaleza. Cuando Dios elige a alguien, lo prepara. No lanza a sus elegidos a la batalla sin antes haberlos entrenado. Las pruebas no son castigos, sino herramientas de crecimiento. Cada dificultad es una lección que moldea el carácter, fortalece la paciencia y refina el propósito. Quienes comprenden esto dejan de ver las adversidades como obstáculos y comienzan a percibirlas como oportunidades de transformación. Las señales de la elección de Dios son sutiles pero constantes. Una de las más comunes es la sensación de insatisfacción con una vida común. Los elegidos sienten que hay algo más allá de lo material, que su existencia tiene un significado mayor que simplemente sobrevivir. Esta inquietud los lleva a buscar, a profundizar en su espiritualidad, a descubrir su verdadera misión en el mundo. Otro indicio es la capacidad de sobrellevar desafíos, que para otros serían devastadores. Los elegidos pueden caer, pero siempre se levantan. La resiliencia es una marca distintiva de quienes han sido llamados por Dios. A pesar del dolor, de la duda y del rechazo, siguen adelante con una fe inquebrantable, confiando en que cada prueba es parte del proceso divino. No hay manual para identificar con certeza a un elegido, pero hay algo que todos ellos tienen en común:
un llamado interior que no pueden ignorar. Es una voz que susurra en su corazón, un fuego que arde en su interior y que, por más que intenten apagar, nunca se extingue. Ese llamado los impulsa a buscar, a crecer, a transformar su vida y la de quienes los rodean. Para los elegidos, la elección no es un destino final, sino el inicio de un camino de perseverancia y entrega. No es un título que se recibe con gloria, sino una misión que se acepta con humildad. Y una vez que comienzan a andar este sendero, descubren que las pruebas son solo el comienzo de un proceso mucho más profundo. Muchos piensan que ser elegido por Dios significa tener una vida sin dificultades, llena de bendiciones y caminos despejados. Pero esta idea no podría estar más lejos de la realidad. La elección divina no es un boleto dorado hacia la comodidad, sino un llamado a enfrentar desafíos que ponen a prueba la fe y la perseverancia. Es un proceso de formación, no de facilidad. La Biblia está llena de ejemplos de personas que fueron elegidas y, en lugar de recibir una vida libre de problemas, enfrentaron pruebas monumentales. Moisés pasó años en el desierto antes de guiar a su pueblo. José fue vendido por sus propios hermanos antes de convertirse en gobernador. Jesús mismo fue perseguido y crucificado. ¿Por qué entonces se cree que ser elegido implica una vida sencilla? Dios no llama a los más cómodos ni a los más privilegiados, sino a aquellos que están dispuestos a ser transformados. La elección implica preparación, resistencia y crecimiento espiritual. Aquellos que buscan un camino sin dificultades probablemente no comprendan el verdadero significado del propósito divino. Cada prueba es un escalón más en el camino del elegido. Muchas veces, quienes han sido llamados experimentan el rechazo del mundo. La gente a su alrededor puede no entender su misión, pueden ser señalados, criticados o incluso aislados. Sin embargo, en esos momentos es cuando Dios está forjando su carácter, puliéndolos como el oro en el fuego. La incomprensión es parte del proceso de la elección. El mito de la vida fácil crea falsas expectativas y desanima a quienes comienzan su camino espiritual. Muchos abandonan su propósito porque creen que enfrentan demasiadas dificultades, sin darse cuenta de que esas dificultades son la evidencia de su llamado. La fe cristiana nunca ha sido sinónimo de comodidad, sino de perseverancia y confianza en Dios. La diferencia entre un elegido y alguien que no lo es radica en su respuesta a las pruebas. Mientras algunos se rinden ante los desafíos, los elegidos encuentran en ellos una oportunidad para fortalecerse. No ven las dificultades como obstáculos insuperables, sino como herramientas de crecimiento. Cada lucha les acerca más a su destino. Es importante entender que Dios nunca abandona a quienes elige. Aunque las pruebas sean intensas, siempre hay un propósito detrás de cada una. La fortaleza no se desarrolla en la tranquilidad, sino en la batalla. La paciencia y la valentía son cualidades esenciales para aquellos que han sido llamados a cumplir una misión mayor. Ser elegido significa confiar en que cada experiencia, por dolorosa que sea, tiene un propósito divino. No se trata de escapar de las dificultades, sino de enfrentarlas con fe. Las mayores historias de éxito espiritual nacen en los momentos de mayor crisis, cuando la única opción es seguir adelante confiando en Dios. Por eso, quien ha sido elegido debe prepararse para una vida de desafíos, pero también de crecimiento y transformación. La verdadera recompensa no está en la ausencia de problemas, sino en la paz y fortaleza que se obtiene al superarlos. Y una vez que esto se comprende, la perspectiva de la elección cambia por completo. Uno de los signos más claros de que una persona ha sido elegida por Dios es la cantidad de pruebas que enfrenta a lo largo de su vida. No se trata de simples obstáculos cotidianos, sino de desafíos que parecen inquebrantables, que ponen a prueba su fe, su paciencia y su determinación. Mientras algunos se desmoronan ante la adversidad, los elegidos encuentran en ella una oportunidad para crecer y fortalecerse espiritualmente. A menudo, las pruebas llegan en momentos inesperados y de formas imprevistas. Pérdidas, fracasos, traiciones, enfermedades. Cada una de ellas parece diseñada para debilitar al elegido, pero en realidad son herramientas divinas para moldear su carácter. Así como el oro se purifica en el fuego, los elegidos son refinados en medio de la dificultad.
La diferencia entre un elegido y una persona común radica en cómo enfrenta estas situaciones. La historia de Moisés es un claro ejemplo de esto. Antes de convertirse en líder de su pueblo, tuvo que vivir en el exilio, alejado de todo lo que conocía. En su aislamiento, aprendió lecciones que lo prepararían para su misión. Así es con los elegidos. Lo que parece una derrota es, en realidad, una preparación para algo mayor. Dios nunca envía una prueba sin propósito. En la vida cotidiana, muchas personas experimentan pruebas difíciles sin entender que pueden ser señales de su propósito divino. ¿Por qué alguien que ha sido fiel a Dios enfrentaría tantos desafíos? Porque cada batalla forja la resistencia, la fortaleza y la fe inquebrantable. La elección no es sinónimo de facilidad, sino de entrenamiento para un propósito superior. Es importante entender que estas pruebas no son un castigo. Dios no busca destruir a los elegidos, sino fortalecerlos. Un atleta no se convierte en campeón sin entrenar arduamente, sin empujar su cuerpo y su mente más allá de los límites. De la misma manera, los elegidos deben pasar por situaciones que los desafíen y los preparen para su llamado. Muchas veces, las pruebas parecen interminables, como si nunca hubiese un respiro. Pero en esos momentos de mayor desesperación es cuando se da el crecimiento más profundo. Cada desafío superado aumenta la confianza del elegido en Dios. Le enseña a depender de Él y a caminar con fe, incluso cuando todo parece oscuro. Los elegidos no huyen del dolor ni de la adversidad. En cambio, los enfrentan con valentía, sabiendo que cada prueba es una lección y una confirmación de su propósito. Aprenden a encontrar paz en medio de la tormenta, a confiar en que Dios está obrando incluso cuando no pueden ver el camino con claridad. La verdadera fe no se mide en tiempos de abundancia, sino en momentos de crisis. No todas las pruebas serán comprendidas de inmediato. Algunos desafíos parecerán injustos, otros dolorosos hasta el punto de querer rendirse. Pero con el tiempo, cada uno de ellos revelará su propósito. Dios nunca permite una prueba sin una enseñanza oculta. Aquellos que logran entender esto encuentran en la dificultad una fuente inagotable de fortaleza y sabiduría. Y cuando una persona ha pasado por suficientes pruebas, empieza a notar algo peculiar. Su corazón cambia, su mente se fortalece y su propósito se aclara. Ya no es la misma persona de antes. Ha sido transformada por cada desafío que enfrentó. Y es en ese momento cuando comienza a percibir otra señal, una que resuena en lo más profundo de su ser, llevándola aún más cerca de su destino divino. Cuando Dios elige a alguien, no lo deja en el mismo estado en que lo encontró. La transformación espiritual es una parte esencial del camino de los elegidos, un proceso que no ocurre de la noche a la mañana, sino a través de pruebas, aprendizaje y revelación divina. Esta transformación no es solo un cambio superficial, sino una reestructuración completa del ser, una renovación del corazón y la mente para alinearlos con el propósito divino. Los elegidos de Dios experimentan una serie de eventos que los llevan a dejar atrás su antigua identidad. Esto puede manifestarse en el abandono de viejos hábitos, la ruptura con círculos que ya no aportan crecimiento y la búsqueda de una conexión más profunda con la espiritualidad. No es un proceso fácil ni indoloro, pero es necesario para la preparación del llamado que han recibido. La Biblia nos muestra múltiples ejemplos de transformación espiritual. Pablo, antes de ser el apóstol que expandió el Evangelio, era perseguidor de cristianos. Su encuentro con Jesús en el camino a Damasco lo cambió por completo. Su corazón, su propósito y su visión fueron renovados. Así es con cada elegido. Cuando Dios decide intervenir, nada vuelve a ser igual. El aislamiento es un componente clave de este proceso. Muchos elegidos sienten que, en ciertos momentos de su vida, deben apartarse para escuchar con claridad la voz de Dios. Pueden perder amigos, alejarse de distracciones y sumergirse en un periodo de profunda introspección. Este aislamiento no es castigo, sino preparación, una oportunidad para fortalecer la confianza y desarrollar una relación más cercana con Dios. El fuego de las pruebas es otro factor determinante. La transformación espiritual ocurre en medio de dificultades que parecen insoportables. Enfermedades, pérdidas, traiciones.
Cada una de estas experiencias moldea el carácter del elegido. La fe no se fortalece en la comodidad, sino en los momentos en que todo parece derrumbarse y, aún así, se elige confiar en Dios. Un aspecto fundamental de la transformación es la renovación de la mente. La forma en que el elegido percibe la vida cambia radicalmente. Lo que antes le parecía valioso pierde importancia, y lo que antes ignoraba se vuelve prioridad. Se desarrolla una claridad espiritual que le permite discernir el propósito de Dios y avanzar con determinación en el camino trazado. Parte de este cambio incluye una mayor sensibilidad a las señales divinas. Los elegidos aprenden a leer los tiempos, a identificar cuando Dios está hablándoles a través de circunstancias y personas. La sincronía entre su voluntad y la de Dios se vuelve más evidente. Ya no toman decisiones basadas en el miedo o la conveniencia, sino en la fe y la convicción de que están caminando en el plan divino. Esta transformación no es un evento único, sino un proceso continuo. No hay un punto final en el camino espiritual, sino un constante crecimiento, un refinamiento progresivo del alma y el carácter. Cada desafío enfrentado abre la puerta a una nueva dimensión de revelación, fe y madurez espiritual. La evolución no se detiene. Al final, el elegido que ha atravesado este proceso de transformación emerge con una fuerza y claridad que antes no poseía. Está listo para cumplir su misión, para liderar con sabiduría y para impactar a otros con su testimonio. Y cuando esta metamorfosis se completa, surge una inquietud aún mayor, un llamado interno que ha estado latente desde siempre y que finalmente comienza a manifestarse. Desde la infancia, muchas personas sienten que son diferentes, que no encajan completamente en su entorno y que hay algo dentro de ellas que clama por algo más grande. Esta sensación no es una simple inquietud pasajera, sino un llamado interior inexplicable, una señal de que Dios ha puesto en ellas un propósito especial. No se trata de una voz audible, sino de una convicción profunda que se manifiesta en forma de anhelo, de búsqueda constante de significado y verdad. Este llamado puede surgir en los momentos más inesperados. A veces, se presenta en forma de crisis existenciales, de preguntas que no tienen respuestas fáciles, de una necesidad constante de encontrar un propósito mayor. Quienes han sido elegidos no pueden ignorar este llamado, pues es como un fuego interno que arde en su interior y que, aunque intenten apagarlo con distracciones mundanas, nunca desaparece por completo. A lo largo de la historia, los elegidos de Dios han sentido esta inquietud. Moisés, antes de convertirse en líder de su pueblo, sintió una incomodidad con la vida que llevaba en Egipto. Jeremías, antes de ser profeta, experimentó un peso en su espíritu que lo impulsó a proclamar la verdad de Dios. Este llamado es un empuje divino que no puede ser ignorado, una invitación a salir de la zona de confort y abrazar el propósito para el cual fueron creados. Muchos intentan silenciar este llamado con distracciones, el trabajo, el entretenimiento, el conformismo, pero tarde o temprano, el propósito divino los alcanza. Puede manifestarse a través de señales evidentes o de sucesos que parecen casuales, pero que en realidad son la manera en que Dios guía a sus elegidos hacia su destino. La vida les muestra que no fueron creados para una existencia común, sino para algo mucho más grande. El llamado interior es persistente y, aunque se intente ignorar, vuelve a surgir con mayor intensidad. Es esa sensación de que hay algo más, de que la vida tiene un propósito que va más allá de lo material. Algunos lo descubren en momentos de soledad, otros en medio de crisis, pero todos los que han sido elegidos experimentan esa sensación de estar destinados a algo mayor. Aquellos que sienten este llamado suelen experimentar un cambio en su manera de ver el mundo. Lo que antes les parecía importante empieza a perder valor, y aquello que antes ignoraban se vuelve su mayor prioridad. Comienzan a buscar respuestas en la espiritualidad, en la fe cristiana, en las escrituras. Su percepción del tiempo, de las relaciones y de la vida en general se transforma por completo. Es crucial responder a este llamado con fe y determinación. Muchos temen lo desconocido, pero Dios no revela su propósito sin antes preparar el camino. Aunque el futuro parezca incierto, los elegidos deben confiar en que cada paso que dan está guiado por la mano divina. No se trata de entenderlo todo de inmediato,
sino de avanzar con la certeza de que están siendo dirigidos hacia un destino que les fue asignado desde antes de su nacimiento. La incomprensión de los demás es parte del proceso. No todos entenderán por qué alguien de repente siente la necesidad de cambiar su vida, de alejarse de ciertas influencias o de profundizar en su fe. Pero los elegidos no buscan la aprobación del mundo, sino cumplir con la misión que Dios ha puesto en su corazón. Y esa misión comienza con la disposición de escuchar y seguir el llamado. El camino de los elegidos es diferente, pero está lleno de propósito. Cada prueba, cada obstáculo, cada sacrificio tiene un significado más profundo. Cuando se acepta el llamado, se inicia una transformación que llevará a la persona a descubrir verdades que antes estaban ocultas. Y justo en ese punto surge la siguiente gran señal: la dificultad para encajar en un mundo que no comprende el destino divino de los elegidos. Desde temprana edad, muchos elegidos de Dios sienten que no encajan en su entorno. No importa cuánto intenten adaptarse, siempre hay algo en su interior que los diferencia de los demás. Este sentimiento de no pertenecer puede generar confusión y hasta tristeza, pero es una señal de que su destino no está ligado a lo común, sino a algo mucho más grande. La sociedad dicta normas de comportamiento, expectativas y caminos predeterminados que la mayoría sigue sin cuestionar. Sin embargo, los elegidos de Dios no pueden conformarse con esas reglas. Sienten un llamado interior que los impulsa a buscar más allá de lo establecido, a cuestionar lo que otros aceptan sin dudar. Su espíritu no encuentra descanso en lo superficial. Este sentimiento de aislamiento no es un error ni una maldición, sino una preparación. Dios permite que sus elegidos experimenten esta sensación para que comprendan que su propósito no es seguir a la multitud, sino liderar con un propósito divino. Muchos grandes líderes espirituales, desde Moisés hasta Jesús, vivieron momentos de soledad antes de cumplir su misión. Las relaciones personales también pueden verse afectadas por esta desconexión. Es posible que los elegidos enfrenten incomprensión por parte de amigos, familiares e incluso seres queridos. Pueden ser vistos como diferentes, extraños o incluso desafiantes para aquellos que prefieren la conformidad. Pero este rechazo no es motivo de desánimo, sino de confirmación. En un mundo que promueve lo inmediato y lo material, los elegidos buscan lo eterno y lo espiritual. No pueden ignorar su anhelo de verdad, de justicia y de propósito. Esta búsqueda los separa de muchos, pero al mismo tiempo los acerca más a Dios y a su misión. Mientras más buscan, más se dan cuenta de que su camino es distinto al del resto. Aceptar esta realidad no es sencillo. Puede haber momentos de duda, donde la tentación de encajar y ser como los demás parece atractiva. Sin embargo, Dios fortalece a sus elegidos, dándoles señales claras de que su aislamiento tiene un propósito. La fortaleza surge al comprender que no están solos, sino guiados por un plan divino. El proceso de separación del mundo no significa vivir en total aislamiento, sino aprender a caminar con convicción sin ceder a la presión de la sociedad. Los elegidos aprenden a encontrar su comunidad, personas que comparten su fe cristiana y que los fortalecen en el camino. Dios nunca deja solos a quienes ha llamado. Cuando un elegido acepta que no fue creado para encajar en lo mundano, comienza a experimentar una paz divina. Ya no busca la aprobación de los demás, sino la de Dios. Encuentra propósito en su singularidad y entiende que su diferencia es, en realidad, su mayor fortaleza. Su vida toma una nueva dirección, con claridad y determinación. En este punto, el elegido ya no teme ser distinto, sino que abraza su identidad. Su fe se vuelve más fuerte, su visión más clara y su misión más evidente. Y cuando finalmente acepta que no encaja en el mundo, surge una nueva prueba: el rechazo directo de la sociedad, una señal aún más profunda de su destino divino. Una de las señales más claras de que una persona ha sido elegida por Dios es el rechazo del mundo. Desde siempre, los elegidos han sido vistos como diferentes, incomprendidos y hasta perseguidos. Esto no es casualidad. Ser llamado por Dios implica seguir un camino que la mayoría no entiende ni acepta. Jesús mismo advirtió que sus seguidores serían rechazados, pues el mundo no tolera aquello que no puede controlar.
Los elegidos no se ajustan a los estándares del mundo porque su propósito va más allá de lo material. Su mente y su corazón están alineados con lo divino, y esto causa incomodidad en quienes prefieren la comodidad de lo común. En la historia, los profetas fueron perseguidos, los apóstoles enfrentaron tribulaciones, y los seguidores de Cristo han sido blanco de rechazo a lo largo de los siglos. Este rechazo puede manifestarse de muchas formas: críticas, burlas, discriminación e incluso aislamiento. Las personas que han sido llamadas por Dios pueden notar cómo algunas amistades se desvanecen, cómo son juzgados por sus creencias o cómo el mundo intenta silenciarlos. Pero este rechazo no es un castigo, sino una confirmación de su llamado. Cuando un elegido experimenta el rechazo del mundo, debe verlo como una prueba de su fe y su perseverancia. Dios no llama a aquellos que buscan agradar a la multitud, sino a quienes están dispuestos a caminar con convicción sin importar las consecuencias. Cada obstáculo enfrentado es una oportunidad para fortalecer su espíritu y acercarse más a su misión. Es fácil caer en la tentación de tratar de encajar, de suavizar la fe para evitar el rechazo. Sin embargo, los elegidos saben que su propósito es más grande que la aceptación social. No buscan la aprobación del mundo, sino la de Dios. La fortaleza para mantenerse firmes proviene de la fe cristiana y la paz divina que solo Él puede dar. La incomprensión es parte del proceso. Muchas veces, las personas no entienden por qué los elegidos actúan de cierta manera, porque rechazan ciertas oportunidades o porque toman decisiones que parecen ir en contra de la lógica del mundo. Pero aquellos que han sido llamados saben que cada elección está guiada por una voz mayor, por una misión que trasciende lo terrenal. Es fundamental recordar que no se está solo en este camino. A lo largo de la historia, innumerables personas han enfrentado el mismo rechazo, han sido señaladas y excluidas, pero han encontrado en Dios su refugio y fortaleza. No importa cuán grande sea la oposición, el respaldo divino es mayor que cualquier adversidad. Los elegidos aprenden a transformar el rechazo en motivación. En lugar de ceder ante la presión del mundo, usan cada crítica y cada obstáculo como una razón más para mantenerse firmes. Su confianza en Dios se fortalece, su determinación se vuelve inquebrantable y su propósito se reafirma con cada prueba superada. Aceptar que el rechazo del mundo es parte del llamado es un paso esencial en el camino del elegido. No es señal de fracaso, sino de alineación con el propósito divino. Y cuando este rechazo es abrazado con fe y valentía, se abre la puerta a la última gran revelación, la comprensión del verdadero camino de los elegidos. Ser elegido por Dios no es un destino final, sino el inicio de un viaje de fe, paciencia y valentía. Muchos creen que una vez que han sido llamados, todo se vuelve claro y sencillo, pero la realidad es que el camino de los elegidos está lleno de desafíos, crecimiento y revelación. Es un sendero que demanda entrega total, confianza en Dios y la disposición de dejar atrás lo que no contribuye al propósito divino. Cada paso en este camino está diseñado para fortalecer el espíritu. Las dificultades que aparecen no son casualidad, sino parte del proceso de preparación. Dios no deja a sus elegidos sin equipamiento. Cada prueba es una herramienta para desarrollar fortaleza, resistencia y discernimiento. La clave no está en evitar los problemas, sino en enfrentarlos con fe y aprender de ellos. Uno de los aspectos más desafiantes del camino de los elegidos es la paciencia. A menudo, se sienten llamados a una misión pero no ven resultados inmediatos. La espera puede ser dolorosa, llena de dudas y momentos de incertidumbre. Sin embargo, Dios trabaja en su tiempo perfecto, y lo que parece un retraso es, en realidad, parte del plan de formación espiritual. El liderazgo es una característica inherente de los elegidos. No fueron llamados para seguir a la multitud, sino para guiar con su ejemplo. Esto significa que su vida debe reflejar el propósito divino en todo momento, incluso cuando nadie los observa. Su testimonio, su integridad y su fe inquebrantable son las herramientas con las que inspiran a otros. A medida que avanzan en este camino, los elegidos desarrollan una relación más profunda con Dios. Lo que antes era una creencia abstracta se convierte en una convicción inquebrantable. Aprenden a depender completamente de Él, a escuchar su voz con claridad y a caminar con confianza,
incluso cuando la dirección no parece lógica desde una perspectiva humana. El sacrificio es una parte inevitable del viaje. Ser un elegido no significa acumular recompensas terrenales, sino estar dispuesto a renunciar a lo que sea necesario para cumplir con la misión. Esto puede significar soltar relaciones que no edifican, abandonar hábitos que alejan de Dios o aceptar caminos que implican dificultades en lugar de comodidad. El mundo no siempre comprenderá el propósito de los elegidos. Pueden enfrentar rechazo, burlas o incluso oposición directa. Sin embargo, su fe cristiana y su misión están por encima de la aceptación social. Jesús mismo enfrentó rechazo y persecución, y dejó claro que sus seguidores también tendrían que cargar con su cruz. Pero con cada prueba, viene una confirmación más fuerte del llamado. A lo largo del camino, los elegidos encontrarán personas que comparten su visión y propósito. Dios coloca en su camino aliados, mentores y compañeros de batalla que los ayudarán a mantenerse firmes. Aunque la travesía pueda parecer solitaria en ciertos momentos, siempre hay una comunidad esperando para fortalecer y apoyar. El propósito final del camino de los elegidos es la transformación no solo personal, sino también de quienes los rodean. No fueron llamados solo para su propio beneficio, sino para impactar vidas, traer luz donde hay oscuridad y demostrar con su vida lo que significa caminar con Dios. Cada prueba superada, cada paso dado con fe, es una semilla sembrada en el destino eterno. Y así, con cada paso en este camino, se acerca una nueva etapa, una nueva revelación y un nuevo nivel de crecimiento espiritual. Porque el viaje del elegido nunca termina. Es una constante evolución hacia el propósito que Dios ha diseñado desde el principio de los tiempos. Ahora que has descubierto estas señales, la pregunta es, ¿qué harás con ese conocimiento? Dios no te ha revelado esto por casualidad. Cada prueba, cada desafío y cada inquietud en tu corazón han sido parte de su plan para llevarte a este momento. No es suficiente con saber que eres uno de los elegidos. Es hora de actuar, de caminar con determinación en la misión que se te ha encomendado. ¿Qué decisiones puedes tomar hoy para acercarte más a tu propósito? Quizás sea profundizar en la fe cristiana. Tal vez necesites soltar aquello que te impide avanzar o simplemente empezar a confiar más en Dios. Cada pequeño paso que tomes te llevará más cerca de la vida que Él ha diseñado para ti. No permitas que el miedo o la duda te detengan, porque lo que viene es aún más grande. Recuerda que el rechazo del mundo no es un castigo, sino una confirmación de que estás caminando en la dirección correcta. No necesitas la aprobación de nadie más que de Dios. Él es quien te ha escogido, quien te ha preparado y quien te llevará hasta el final. Mantente firme, porque todo lo que has vivido tenía un propósito: hacerte más fuerte, más sabio y más preparado para lo que viene. ¿Te sientes identificado con lo que hemos hablado hoy? ¿Has experimentado estas señales en tu vida? Déjamelo saber en los comentarios. Comparte tu experiencia, porque puede ser justo lo que alguien más necesita leer hoy para entender su propio llamado. Este es un espacio para crecer juntos. Si este contenido te ha ayudado y quieres seguir profundizando en tu camino espiritual, suscríbete al canal y activa las notificaciones. No estás solo en este proceso. Hay mucho más que aprender, y lo mejor aún está por venir. Te he dejado un video especial que te ayudará a dar el siguiente paso en este viaje. Haz clic ahora y sigue descubriendo lo que Dios tiene preparado para ti.